Gran tema, Beto. Ya te da miedo, ya te da miedo. Ya te da miedo, realmente el miedo. ¿Y cómo arranca? ¿Qué es el miedo? ¿Es una sensación? ¿Dónde está ¿Es el sentimiento? Está en la oscuridad, Está en está en nosotros. el interior. Bueno, el interior puede En realidad el miedo es un sentimiento, ¿sí? Ajá, Para no ponernos técnicos, es un sentimiento o una emoción, vamos a decir así. bien. Bien. El tema es que en general nos han enseñado a huir del miedo. ¿sí? A huir como si fuese un enemigo. No, a huir como si fuese un enemigo, a tratar de no sentirlo. En general, a los varones esto, los varones no deben sentir miedo. No, entonces hay que enfrentarlo el miedo. Sí, pero cuando los varones lo sienten, ¿qué hacen? Lo niegan. No llores, no tengas miedo. Claro, claro. No existe, negarlo. Exacto. Apartarlo de la conciencia. Nada te debe dar miedo. Exacto. Y en realidad el miedo es un sentimiento humano normal, o una emoción primaria, dirían algunos. Yo creo que es la primera reacción a lo que produce estrés. Sí. Te desequilibra y genera miedo. A ver. Y perder el control de esfínter. Bueno, ahí hay mucho miedo. Y es el gran cagazo. El famoso gran cagazo. O sea, en general el miedo es adaptativo, es normal. O sea que en realidad hay que hacerse amigo del miedo. Hay que entender que es normal sentir miedo en determinadas situaciones. El tema es que pensá que venimos de una historia, de una cultura donde no deberíamos sentir miedo y deberíamos ser siempre valientes. Y ahí está la trampa, porque en realidad ser valiente justamente es reconocer que tengo miedo y a pesar de este miedo, atravesarlo, enfrentar el desafío. Ese macho no es el que... Exacto. Bueno, pero hay algunos miedos que son protectores de tu hombría, por ejemplo. Paso, yo también. Ahí si querés me declaro miedoso. No las paso. No las paso. Bueno, entonces el miedo está ahí y lo reconozco. En realidad es un indicador. Como todos los sentimientos, es un indicador perceptivo. A veces el organismo registra miedo, ¿sí? Y ese miedo es funcional porque es moderado y me permite a mí informarme. Básicamente de lo que me informa esa emoción humana normal me hace como esta pregunta. ¿Tenés los recursos necesarios para llegar a donde querés ir? Para llegar a fin de mes, por ejemplo. Exacto. Te da miedo llegar. Entonces, ¿qué haces? Te pones a hacer las cuentas. Claro. ¿En qué gastás? ¿En qué no gastás? Este gasto no lo haces. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si no se entiende... Escribo un libro, si querés. Por lo económico, decimos. Sí, sobre este tema. Pero en realidad en todo, o sea, cuando algo te importa mucho, te da miedo. O sea, lo que tienen que entender... Te da miedo, por ejemplo, a alguien que te importa mucho como un hijo. Ajá. Te da miedo. Te da miedo que le pase algo. Te da miedo que no pueda. Miedo de la pérdida. También. Por supuesto. Fíjate que es una emoción con la que convivimos y con la que debemos hacernos amigos. Si nos hacemos amigos, si la aceptamos, si la escuchamos, si la entendemos, cuál es su función, el miedo baja, el miedo se integra, el miedo se resuelve. Claro. Yo creo que, a ver, con los miedos vos te empezás a tutear de pibe. Sí, por supuesto. Miedos que habitualmente te generan otros, los mayores como para dominarte, de algún modo, porque si no te meten miedo en algo no tenés límites, tienes que hablar de todo lo que sabemos, desde el hombre de la bolsa hasta el cuco, pasando por ya ahora, no sé qué se usa ahora. Pero después están miedos que se te generan, por ejemplo, con elementos como la oscuridad. Se apagan las luces y los pibes a lo mejor arrancan teniendo miedo, rajando, la oscuridad o prendiendo la luz. Sí. Es decir, ¿qué relación existe entre la luz y la oscuridad? Eso creo porque las madres nunca le encienden la luz de chiquito, le apagan la luz. Dice que siempre le dejan algo encendido para que no tengan miedo, y en realidad el miedo se lo estás transmitiendo vos. No sé, en general las madres suelen... en general los chicos son como esponjas, biológicamente hablando, ¿sí? Organísmicamente hablando. Son como esponjas, chupan todo el ambiente emocional del hogar, sea de la madre, el padre, las tías, las abuelas, o sea, con quienes están más en contacto, con sus personas criterio. Si las personas criterio viven en el miedo, viven con miedo, los chicos de alguna manera lo captan en un nivel visceral y no consciente. Digamos, un nene no es asustadizo porque sí. Vive en un clima de miedo.
Y si nadie encima simboliza ese miedo, ningún adulto se hace cargo del miedo que siente, ese miedo se transporta. Los sentimientos son energía y se transportan. ¿Está? En un hogar donde, digamos, los miedos se reconocen, se hablan, se viven como una experiencia humana normal, en general los chicos son, tienen confianza, son, lo que podríamos decir, intrépidos, valientes. Es al revés, por eso yo lo que propongo es poder recibir ese aspecto de uno asustado, poder escuchar que uno está asustado, porque está asustado por ahí válidamente, es decir, tengo nafta para llegar a la pampa y no, entonces recargar. Pero una cosa es el miedo en un niño y otra cosa es en un adulto. Sí. ¿Cómo haces para manejarlo? De Sí, pero ante determinadas situaciones, por ejemplo, miedo a rendir un examen, no digo de la universidad, un examen de conducir, por ejemplo. Gente que nunca saca el carnet, que tiene miedo a eso y no sabe ni qué es y lo paraliza. Lo que la gente no sabe es que el cerebro tiene como carpetitas, para que me lo entienda, ¿no? No es muy científico como lo voy a explicar, pero está claro, a ver. Tiene como carpetitas. El miedo va a una carpeta que dice miedo, ¿sí? Cada miedo que vos no te permitís sentir, que no te permitís pasarlo a la conciencia, se guarda en esa carpeta o baúl. Entonces, cuando llegás a cierta edad, vos tenés un baúl lleno de miedos. Entonces, ante el estímulo correcto, te da miedo no solamente esta situación del presente, sino toda la emoción congelada que ya tenés guardada. Entonces no sabés por qué hay gente que se paraliza ante la idea de sacar el carnet de conducir. Y hay gente que ahí te van a venir, los analistas te van a decir, y probablemente habrá chocado, había visto. No. Sencillamente yo a los miedos, si no los tengo revisados, en el inconsciente los desplazo y los pongo todo en sacar el carnet, o todo en la oscuridad. Pero hay un mecanismo ahí. Primero, el que se somete a un examen está dependiendo de otro. Y del otro, no puedo controlar la respuesta. Que lo sancione. Y es lo que te humilla es la sanción. Ahí estás hablando de... todo, el que se somete a un examen. A ver, ahí estás hablando del miedo a ser avergonzado, que es una de las experiencias más feas. Pero fíjate el mecanismo que hay. Sí, a ver, dale. Te sentás frente a una mesa examinadora, la mesa examinadora se sanciona, vos recibís la sanción, pero si muriese ahí, después está la consideración a que vos ponés tu valía personal, tu familia. Ante terceros, la familia, el padre, la madre, la gente. ¿Cómo te fue mal? No estudiaste suficiente, estuviste estúpido. Sí, ahí te empiezan a caer las culpas. Responsable de este... Y ahí vienen otros miedos, al rechazo, a la burla, al reto. Claro, sí. Hay posibles consecuencias. Y a veces vas predispuesto, porque si en tu casa no te dicen, te voy a cagar a palos si llegas a rendir mal, es muy probable que no le tengas miedo a salir mal. Lo que pasa es que una cosa es darle el valor que tiene la experiencia, es decir, rendir es importante, sí, si estoy estudiando, pero no se te va ni la vida ni tu valía personal. Si en tu familia, que en general suele pasar esto lamentablemente, rendir y recibirte te hace mejor o peor persona, o te hace ser alguien, y ya la carga de miedo es muy importante. Las expectativas que hay sobre tu rendimiento son totales. Lo mismo le pasa a los jugadores profesionales. Sí. Ante cada hecho que define un futuro inmediato. Pero hay que aprender esto. Ahí vos lo acabas de decir, ¿no? Ahí tenés como una especie de presupuesto a priori, que un hecho puntual define. En general no siempre hay otras oportunidades. Cuando uno percibe la realidad con tanto dramatismo, es lógico que acumules miedo y se paraliza. Entonces después llegás a otra cosa peor, que son los miedos neuróticos. ¿Sí? Pánico, fobia a rendir, fobia social. ¿Me entendés? Sí, claro. Digamos, es como que el secreto es que la mirada de los adultos respecto de los chicos sea un poco más desdramatizada. Si querés, no digo que está bien meterles miedo, pero si querés meterle miedo a que lo arrollen si no mira cruzando la calle. Hasta ahí está bien, porque lo estás protegiendo. Pero después guardate los miedos y resolvelos, adulto. Ese es el secreto. Y si tenés miedo, hacete cargo. Porque por más que vos no se los quieras pasar, se los terminás pasando. El chico es una esponja y capta a nivel organísmico.
Sí, desde el momento, no sé, ves una cucaracha y cómo es tu actitud frente a la si haces un escándalo, es lo mismo. Claro, pero imagínate una madre que hace un escándalo, el pibe simplemente se asusta por el grito. Ahora, pero eso tiene toda una historia, sí. es muy casi de los ancestrales. Hay miedos atávicos. Claro, debe estar ya en los genes que se han transmitido a lo largo de Dios y el diablo, es decir, el bien y el mal, arrancan con el premio y el castigo. Exacto. Y ahí empieza la domesticación. Y a partir de ahí deriva el diablo y Dios a jugar de distintas formas. Seguro, con distintos nombres. Sí, con distintos nombres. Con distintos nombres. Puede ser éxito o fracaso. Por decir el bien y el mal, por decir lo bueno y lo malo, lo que el placer y el dolor. Exacto. Lo dicotómico, lo dual. Y después se va transmitiendo culturalmente, y yo creo que debe estar en los genes. A ver, que tiene. Se arrastra de generación en generación. A ver, por eso digo, hay un miedo que es saludable. El cerebro reptiliano toca la amígdala y activa el miedo para que uno se proteja. Esto que te acuerdas que alguna vez hablamos, si acá suena un ruido, un estruendo, nosotros los tres nos vamos o a paralizar o a tirar debajo de la mesa, o va a ser automático en un intento de protegernos. Yo te digo que a mí tenés que empezar con medio kilo de trotil para arriba. Para arriba. Porque ya tengo la experiencia. Ya tenés claro, está bien. Está bien. Ya la tuve. Y eso generó, instaló, por ejemplo, el núcleo familiar como terror. Como un piso de miedo. Y sí, ya hay como un terrorismo ahí. ¿Qué te parece? Sí. Entonces vos decís que se transmite de generación en generación, pero arrastrándose a través del ejemplo. Claro, del modelado de la conducta. Eso es lo que se sabe ahora en neurociencia, que se modela. Yo modelo mis respuestas al miedo que han tenido mis padres. Y además, por ejemplo, hay un hecho, la anécdota que se repite para generarte el miedo, es separarte del seno del grupo que te protege. Sí, abandono. A la hora de la siesta hay que dormir la siesta, porque si no aparece la solapa, el yacilla teré, el hombre de la bolsa, el cuco. Viste, ahí está como una figura de miedo. En todas las culturas, las culturas vas a encontrar el cuco. El cuco. El cuco. En donde vos, ¿cuál es el castigo? Que viene el hombre malo y te lleva. Y te aparta de... ¡Qué hijo de puta el tipo que se ha metido ese miedo! Y sí. Lo que pasa es que la gente que lo hace sin saber lo que está haciendo y sin pensar las posibles consecuencias. Yo lo único que he utilizado ha sido la imagen de la policía. Más a la cárcel. Es un poco más moderada, digamos. Sí, ahí viene la cana. 10 minutos para las 12 del mediodía. Y nos queda poquito tiempo para concluir el tema, ¿no? Para hacer una síntesis o para que nos tires algún... Me da miedo eso de hacer una síntesis, semejante tema. Sí, algunas herramientas puedes tirar para poder superar el miedo, que por ahí nos paraliza o no nos deja seguir. Bien, empecemos porque si no querés que te paralice el miedo, empezá a ponerle nombre a tu miedo. ¿Miedo a qué? Porque hay cosas que... miedo a que le pase algo a mis seres queridos. Bueno, eso es normal, significa que los querés, nada más. Miedo a que no me vaya bien en el examen, pero me presento. Bueno, eso significa que el examen es importante para vos. Es decir, uno tiene que entender que una cierta sensación de temor va a tener cuando se presente un examen. Si no, significa que... los actores, cuando dicen la adrenalina de actuar, también es un miedo. Me saldrá bien, la gente aplaudirá. Cuando uno hace un proyecto y convoca gente. El miedo escénico. Exacto. Pero cuando se vuelve pánico y me paraliza y me pierdo el guión, ya ahí es otra historia. Estamos hablando de un miedo que se volvió patológico. Pero una cierta sensación de miedo te conecta. ¿Sí? Es la intensidad el tema. Sí. Claro. Hay una adrenalina. El miedo no es humano. Está muerto. Claro. Sí. ¿Está? El tema no es el miedo, sino la intensidad. Me encantó esa frase. ¿Te gustó? Te la repito. El tema no es el miedo, sino la intensidad del mismo. Es bueno tener miedo. Claro. El que te paraliza, el que te empuja. Si no tenés miedo, no te cuidás. No te cuidás. Esa es la frase. El miedo está ahí para enseñarte a cuidarte. Cuando... Si no tenés miedo, no te cuidás. Si no te cuidás, no te querés. Si no te querés, bueno, chao. Fuiste. Pégate un tiro.
Qué rápido que lo hizo. Que lo haga Nisman. Busca ayuda, hubiera dicho primero. El tema de los grandes, los grandes hechos heroicos en la batalla son de los grandes miedosos. Sí. Es decir, los grandes miedosos que en determinado momento, en el quiebre que produce la situación de estresante, del estrés, arrancan y escapan hacia adelante. Y han hecho desastres, Han hecho desastres. El héroe que mató 132, solo él. Bueno, porque eso es la adrenalina. Ese es el producto biológico del miedo. La adrenalina, la famosa adrenalina. Que producen las suprarrenales, ¿no? Exactamente. Y que se suelen agotar también. También. Y oxidar el sistema. No queda más nada. Y no, la adrenalina está hecha... creer en nada. Sí, pero la adrenalina está hecha para eso. Para que surja, haga un pico durante un tiempo y después pare. Temón, gran tema, el miedo. Y para la próxima te voy a sugerir. A mí me gustó el tema el tema que veníamos escuchando de Please Forgive Me. Exacto, del perdón. Vale. De la gente que es rencorosa, esas personas que odias así como con toda tu alma. No ¿Viste los que dicen perdono pero no olvido? Eso. Sí. No perdona. Claro. Y también del otro lado, el que te perdonen. Llegó el de Pinamar, por consiguiente empezó a hacer el revoleo. Guido haciendo señas que hay que rajarse. Bueno, señores, nos fuimos. Nos fuimos, hasta la próxima, con el rencor, el miedo. Rencor, mi viejo rencor. Vamos. ¿Miedo a perder las pasos hubo? Sí, algunos sí. Sí, seguramente. Otros superarán la cosa y seguirán. Y algunos inconscientes que ni siquiera saben que lo ganaron. Bueno, hasta mañana a las 10 como siempre. Chao. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Chao. Rencor, mi viejo rencor.